¿Cómo están mis amados hermanos, amigos? Que el Señor les bendiga ricamente. Nos encontramos estudiando el amor sublime, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, la epístola que el apóstol Pablo escribe a esta preciosa iglesia. Y estamos estudiando en el versículo 4. 1 Corintios 13, versículo 4, en adelante. Dice, el amor es sufrido, es benigno. Estas dos partes ya las hemos estudiado la semana pasada, así que vamos a seguir con las demás, que solamente le di una pincelada. Dice así, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Amados hermanos, cuando una persona envidia algo, puede ser porque no lo tiene. También puede ser porque a la otra persona le ve bien, o se ve bien. Entonces hay muchas razones y causas por las cuales una persona envidia a otra. Amén. Envidia a otra. Pero el amor de Dios, ¿no es cierto?, no tiene envidia, como dice la Escritura. No tiene envidia. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas, el universo entero en su totalidad. Entonces, ¿de qué va a tener envidia? Y ese amor de Dios está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. Porque Dios también está en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque Dios es amor. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura que ahí en Colosenses, que en Cristo estamos completos. Es decir, en nuestro amado Señor Jesucristo todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Entonces, si todo lo tenemos, ¿a quién vamos a envidiar? A nadie, absolutamente. Porque lo tenemos todo en nuestro amado Señor Jesucristo. En su grande amor, en sus grandes misericordias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, si tenemos el amor de Dios, en nuestras vidas no debería existir la envidia como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, el amor no tiene envidia. También sigue diciendo, el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Es decir, hay muchas personas que hacen muchas cosas, ¿no? Y se jactan de las cosas que hacen. Es decir, de las cosas que no son comunes de hacer, ¿no es cierto? Que sobresalen en alguna actividad. Y ahí se jactan de sus habilidades. Pero el amor de Dios no es jactancioso. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, hacía milagros, hacía maravillas, hacía resurrecciones, en fin, muchas cosas maravillosas, grandes, hacía Jesús. Y cada vez que hacía cosas grandes y maravillosas, sanidades, por ejemplo, Él decía, vayan y no se lo digan a nadie. A nadie. Sin embargo, si nosotros de alguna u otra manera tuviéramos la capacidad de Jesús de hacer las mismas cosas, las redes sociales quedarían totalmente llenas, ¿ya?, por las obras que nosotros haríamos. Y en cada obra saldría nuestra fotografía, cómo hacemos las cosas. Y para aliviar nuestra conciencia, pondríamos abajo todo para la gloria de Dios. Pero tan diferente es el amor de Dios que no es jactancioso. Entonces nosotros no debemos jactarnos de las cosas que hacemos para el Señor. Porque en nosotros como seres humanos no hay capacidad alguna de hacer nada. Si hacemos algo es por la capacidad que Dios nos da. Ya sea dones, o en su infinito amor, en su misericordia, en fin. Pero son cosas de Dios puesta en nosotros para realizar.
ciertas actividades. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Si no es de nosotros. Lo único que debemos mostrar nosotros es a Cristo, nuestro amado Señor Jesús. Porque Él es el Señor y es el autor de todas las cosas. Amén. Entonces, en nosotros no debe haber esa jactancia. No es jactancioso. ¿Qué más? No se envanece. Es decir, no se vuelve vano, no se vuelve estéril. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. El amor de Dios permanece para siempre. Porque Dios permanece para siempre. Y Dios es amor. Entonces ese amor que está en nuestros corazones, que permanece para siempre, nosotros tampoco debemos ya envanecernos, ponernos vanos, sino que siempre debemos dar frutos para Dios. Siempre debemos dar frutos para el Rey de Gloria. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿No es cierto? Estando en la comunión con Dios, en sus ordenanzas. Él nos dice que hagamos tal o cual cosa. Él nos dirige en nuestras vidas. Él nos conduce en nuestras vidas. Y debemos ser obedientes a su voz. El amor no se envanece. El amor de Dios no es estéril, sino el amor de Dios es energía de Dios en nuestras vidas, que fluye en nuestros corazones. ¿Qué más? No hace nada indebido. No hace nada, amados hermanos, indebido. Es decir, todo lo que hace el amor de Dios es algo maravilloso en nuestras vidas y en todo lugar. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo envió a este mundo que estábamos muertos en delitos y pecados, que no buscábamos a Dios en nada. Sin embargo, en su grande amor, ¿no es cierto?, en su grande misericordia, Dios envió a su unigénito Hijo por el rescate de nosotros. Y Jesús, estando en medio de nosotros, siempre hacía el bien. Siempre procuraba hacer lo mejor y hacía lo mejor para nosotros. Él vino como un siervo para servir y no para ser servido. Entonces nosotros también, amados hermanos, no debemos hacer nada indebido. Siempre procurar el bien para las otras personas, para los hermanos y para aquellos que no son hermanos, que aún no conocen la bondad ni las misericordias de nuestro Dios. Debemos siempre reflejar el amor de Dios a todas las personas con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Que nuestra vida cristiana sea un estilo de vida conforme al reino de los cielos. Entonces el amor de Dios no hace nada indebido. No busca lo suyo. Es decir, no busca lo que a mí me agrada. Yo no busco lo que a mí me hace bien, sino que todo lo contrario. Uno debe buscar el bien de los demás, lo que a los demás le agrada. Lo que a los demás es hacerle bien en todo lo que cabe la palabra. No buscar lo suyo, porque el amor de Dios es el amor incondicional. Incondicional. Ese amor debe estar en nosotros.
La Escritura dice que debemos nosotros procurar, deberíamos ver dónde podemos hacer el bien. Debemos buscar dónde poder hacer el bien. No para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Siempre nosotros debemos buscar, procurar hacer el bien hacia los demás, un beneficio hacia los demás, no a sí mismo. Entonces, el amor no busca lo suyo. Dios nunca buscó el bien de él. Nosotros tampoco debemos buscar el bien de nosotros mismos, sino el de los demás. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les cuide esta semana y los vemos la próxima semana siguiendo con este mismo estudio. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos.